Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos mascando las mesitas de luz y la cerveza liviana como argumento de Feyerabend, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática la saga de Darwin, el poeta de la naturaleza, parte 4. Darwin, defensor del lamarquismo o la diferencia entre individuos y poblaciones. Hasta donde nos quedamos, todo parece apuntar que Darwin comprende que si el individuo se lo propone, puede ir cambiando poco a poco. Llegamos a un punto en donde el naturalista se pregunta si, durante la gestación, el estrés que sufre el progenitor en su relación con un ambiente cambiante y demandante no genera las diferencias, las mutaciones, diríamos hoy, que se pondrán en juego en la propia naturaleza. Sería genial si así fuese, pues, por un lado, Lamarck tendría razón. Claro que los órganos no cambiarían por el uso, pero sí habría una plasticidad biológica dura, en la versión neolamarquiana en la que nos quedamos. Parecería que toda la preparación y adaptación ocurriría en la gestación, como si durante el desarrollo del embrión el estrés pasado por el progenitor le moldeara las herramientas a utilizar según las necesidades futuras. Todo esto parece sacado de una película de Cronenberg. Por otro lado, si fuese así, se sabría cuál es el origen de la variación de las especies, el cambio individual durante la descendencia, cambios que se ponen en juego en el medio ambiente. Pero, ¿realmente es así la cosa? No, no es así la cosa, y no me vuelvas a preguntar. Veámoslo con detenimiento, que para eso está esta saga. En primer lugar, Darwin y Lamarck coinciden en algo. Hay una estructura primaria o fundamental de carácter biológico que hace que la especie sea lo que es. Por ejemplo, una fisiología específica que le da forma de león. Ya saben, patas, cola y otras más cosas, uñas, melena, etc. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón. Ahora, sobre esta estructura se dan las variaciones, modificaciones de carácter secundario que se ponen en juego en la etapa adulta o independiente del individuo. Por ejemplo, un león con unas garras más largas que el resto, una cola más corta, una melena más voluptuosa, etc. Es decir, lo que coinciden Lamarck y Darwin es que lo que pone en juego con el medio ambiente son estas modificaciones secundarias, y si valen como una ventaja de supervivencia, tienen probabilidad de perpetuarse en su descendencia. La diversificación de las especies quedaría para Darwin en el plano de la selección natural, luego del nacimiento, pero ya en las formas adultas, durante la acción e interacción con el medio ambiente. El desarrollo del embrión establece el patrón fundamental que hace a la especie, mientras que el medio ambiente selecciona las distintas modificaciones en los adultos, y así se van distinguiendo y ramificando los linajes o las descendencias a partir de este patrón básico. A ver, vamos con esa cita. Los cambios en las condiciones de vida producen una tendencia a aumentar la variabilidad, y en los casos precedentes las condiciones han cambiado, y esto sería evidentemente favorable a la selección natural por aportar mayores probabilidades de que aparezcan variaciones útiles. Si no aparecen estas, la selección natural no puede hacer nada. No se debe olvidar nunca que, en el término variaciones, están incluidas simples diferencias individuales. Así como el hombre puede producir un resultado grande en las plantas y animales domésticos, sumando hacia una dirección dada las diferencias individuales, también lo pudo hacer la selección natural, aunque con mucha más facilidad por tener un tiempo incomparable mayor para obrar. En la naturaleza, las más ligeras diferencias de estructura o constitución pueden muy bien inclinar la balanza, tan delicadamente equilibrada en la lucha por la existencia y ser así conservadas. Qué fugaces son los deseos y esfuerzos del hombre, qué breve su tiempo y, por consiguiente,
qué pobres serán sus resultados en comparación con los acumulados en la naturaleza durante periodos geológicos enteros. Buah, poquito larga la cita, pero bueno. Darwin comprende que la vieja distinción lamarquiana, bueno, vamos a decir lamarquiana, entre lo interno, a saber, los sentimientos, impulsos que capacitan al organismo a reaccionar al medio externo, que nosotros en el capítulo anterior de la saga lo englobamos con este término anacrónico de estrés, y lo externo, a saber, el mundo inorgánico que muta por las leyes físicas, que los naturalistas dicen que se llama medio ambiente. Todo eso no es suficiente para explicar la transformación de la forma de las especies. Para Darwin, y en términos contemporáneos, Lamarck estaría confundiendo la ontogenia, es decir, el desarrollo individual, con la filogenia, es decir, el desarrollo de una especie. En otras palabras, se pone en el mismo nivel al individuo con la población, perdiendo la perspectiva de la macroevolución. Salió un verso sin esfuerzo. Para nuestro poeta era necesaria una mayor distinción entre el individuo y lo que sería la población donde está el individuo. Clarificación en la que Darwin se preocupa por esbozar muy sesudamente en el origen de las especies. ¿Qué quiero decir con esto? Que la principal diferencia con Lamarck será el hecho de que el franchute creía que el cambio evolutivo es por la acumulación de variaciones individuales, mientras que este inglés soberbio comprenderá que son variaciones de la población a lo largo del tiempo. Esto es, la unidad de análisis en Darwin es la población y no lo excepcional. Él estudia las especies que se definen por lo normal de la población. Entonces la consecuencia va a ser con Darwin radicalmente novedosa. Las especies no provienen de sus individuos, sino de otras especies. Vamos con la cita. Estoy completamente convencido de que las especies no son inmutables y de las que pertenecen a lo que se llama el mismo género son descendientes directos de alguna otra especie, generalmente extinguida, de la misma manera que las variedades reconocidas de una especie son los descendientes de ésta. Además, estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más importante, pero no el único, de modificación. A ver, veamos lo anterior con más detenimiento. De acuerdo con la morfología, es decir, el estudio de las formas de la especie, existen algo así como estructuras comunes o planos de organización corporal similares que no constituyen necesariamente adaptaciones, sino que reflejan un principio común de organización. Ese principio común es, para Darwin, la prueba de la procedencia de un ancestro en común y de que durante el proceso embrionario pasaron por etapas en que eran indistinguibles. Más fácil, hay elementos comunes entre todos los seres vivos, lo cual da cuenta de que cada especie proviene de alguna especie anterior. Y si nos retrotraemos el tiempo suficiente en el pasado, usando la máquina del tiempo del DeLorean, quizás podamos encontrar una primera especie, un ancestro en común. No es difícil de pensar. Pensemos hoy que todas las razas de perro que conocemos provienen del lobo, y bueno, eso no hay mucha vuelta. Las homologías entre las especies, es decir, aquellos rasgos comunes estructurales, no se hubieran preservado si no representaran adaptaciones. La unidad del tipo existe porque existe la unidad de descendencia. A ver, los patrones comunes se han preservado porque en su momento representaron alguna forma de ventaja adaptativa. Bien por eso, la estructura de los seres vivos están restringidas a estas adaptaciones evolutivas que tuvieron éxito. En otras palabras, ciertos parecidos se mantienen en distintas especies porque siguen siendo útiles para sobrevivir, mientras que surgen diferencias porque son útiles también para la supervivencia en distintos medios ambientes. Lo que abre a la pregunta: ¿cómo surgían las nuevas especies bajo un entorno en donde no se puede controlar el entrecruzamiento? Mejor dicho, ¿cuál es el criterio de selección en una naturaleza que en teoría se rige de forma azarosa? Lo interesante de esta pregunta darwiniana, ya sé en que es obvio, en la selección artificial. Por ejemplo, en la ganadera, que podemos cruzar los individuos que consideremos mejores representantes de los que buscamos, por ejemplo, más producción de leche, más producción de carne, etc.,
Pero en esta selección artificial se supone un control humano e inteligente. Bueno, quizás inteligente esté de más, pero humano por lo menos. En la naturaleza parecería que en su azar no hay una inteligencia que haga un plan de cruzas, pero aún así, a la vista está que la diversidad del mundo es mucho más grande de lo que puede hacer el humano. Esta es Radio Planeta Tierra y ahora música humana. Darwin necesita un mecanismo de control y manipulación de los individuos para seleccionar a los mejores. La respuesta la va a obtener de nuestro famoso inglés Thomas Malthus, clérigo, economista y el primer demógrafo. Nació en 1766 y murió en 1834. Él publicó su ensayo sobre el principio de las poblaciones en 1798, destinado al estudio de las poblaciones humanas en el Reino Unido, en donde exponía una tesis de autocontrol de las sociedades que podemos resumir en 3 principios. Primero, la población está limitada necesariamente por los medios de subsistencia. Segundo, la población crece invariablemente siempre que los medios de subsistencia se lo permitan, a menos que hayan obstáculos poderosos y manifiestos. Tercero, estos obstáculos particulares y todos los que detengan el poder preponderante obligan a la población a reducirse a sus niveles de subsistencia. Tales restricciones pueden comprenderse en 3 clases: moral, vicio y miseria. Muy bien, entonces, para Malthus el crecimiento de las poblaciones responde a una progresión geométrica y su sustento responde a una progresión aritmética, en donde el crecimiento desmesurado es el punto catastrófico de la existencia de la población. A ver, dejémonos que el propio Malthus nos los ilustre en sus propias palabras. Va la cita. Que el aumento de la población está necesariamente limitado por los medios de subsistencia, esa población aumenta invariablemente cuando aumentan los medios de subsistencia, y que el poder superior de la población está reprimido por la restricción moral, el vicio y la miseria. Con Malthus, Darwin comprenderá que una población que ha crecido lleva a agotar sus recursos, y de tal hecho genera una lucha por la supervivencia que asegura que el fuerte triunfe y el débil perezca. El éxito adaptativo es también la consecuencia de que se requiere siempre una nueva adaptación. En consecuencia, la evolución de las especies está incluido en el mismo proceso de selección que conduce a una adaptación cada vez mayor al medio ambiente específico. Ojo al piojo. Este mejoramiento, entre comillas, no es sinónimo de superación de las especies, sino una adaptación concreta a este ambiente concreto. Este simple sistema parece no conocer límites, puesto que no solamente cada especie se modifica, sino que las nuevas formas que emergen deben hacerlo con inexorable necesidad, o de lo contrario, también serán exterminadas. ¿Por qué me persigue la desgracia? Entonces, cualquier organismo que fuera capaz de triunfar sobre las fuerzas amenazantes del exterior pasaría con éxito sus características por herencia a la generación siguiente, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la especie en su conjunto. Lo que hace a la selección natural es que cualquier variación, por más sutil que sea, si es útil de alguna u otra manera, se preserva, manifestando de este modo que la producción de cruzamientos es externa al organismo individual en cuanto que es un fenómeno generado por la misma población. A ver, otra vez. Es un fenómeno generado por la misma población. Una vez más, la producción de cruzamientos es externa al organismo individual en cuanto que es un fenómeno generado por la misma población. Ahí está la mayor diferencia con la marca. De esto se deduce cómo en un mismo lugar puede coexistir una gran diversidad de especies. Si cada una de estas se diferencia en sus comportamientos y estructuras, se dará la convivencia centrada en un mismo nicho ecológico. Ahí va la cita. La verdad del principio de que la cantidad máxima de vida puede ser sostenida mediante una gran diversidad de conformaciones se ve en muchas circunstancias naturales. En una región muy pequeña, en especial si está por completo abierto a la inmigración, donde la contienda entre individuo e individuos tiene que ser severísima, encontramos siempre
gran diversidad en sus habitantes. En la naturaleza, cada individuo de una población tratará de maximizar su ganancia y luchar por los recursos limitados al menor costo posible. El bien individual de supervivencia se convierte en el bien común de la población, pues ésta se perpetúa. Para Darwin existe una fuerza ciega que actúa permanentemente, acuñando, moldeando, presionando por una competencia permanente entre los seres vivos. Siempre hay más variantes que están tratando de entrar en los nichos naturales y competir por los recursos que de por sí son escasos. Por lo tanto, empujan y eliminan a otras variantes. Cuando los recursos no alcanzan para todos, las poblaciones se hallan frente a esa presión constante, ese famoso estrés, dando como resultado no una variación esporádica al estilo lamarckiano, sino que la variación es permanente. A ver, venga esa cita. Además, tenemos que suponer que existe una fuerza representada por la selección natural o supervivencia de los más adecuados, que acecha atenta y constantemente toda ligera variación en las capas transparentes y conserva cuidadosamente aquellas que en las diversas circunstancias tienden a producir de algún modo o en algún grado una imagen más clara. Tenemos que suponer que cada nuevo estado del instrumento se multiplica por 1.000.000 y se conserva hasta que se produce otro mejor, siendo entonces destruidos los antiguos. En los cuerpos vivientes, la variación producirá las ligeras modificaciones, la generación las multiplicará casi hasta el infinito y la selección natural entresacará con infalible destreza todo perfeccionamiento. Supongamos que este proceso continúa durante millones de años y cada año en millones de individuos de muchas clases. ¿Podemos dejar de creer que pueda formarse de este modo un instrumento óptico viviente tan superior a uno de vidrio como las obras del Creador lo son a las del hombre? Pensar en la aleatoriedad es casi caer en una inconsistencia con Darwin, ya que él postuló la necesaria existencia de una ley de variación, llamada selección natural. Aquí no existe el azar ontológico, y su postulación va acorde solo desde nuestra ignorancia de las verdaderas causas que reinan en la ley de las variaciones. Por lo tanto, el azar tiene que ver en términos epistemológicos o gnoseológicos. No podemos conocer presentemente cómo es esa ley. Entonces, para Darwin existen por lo menos, o especula, dos tipos de causas. Primero, las que obedecen a la naturaleza, a las naturales condiciones del medio, como sea el río, la montaña, los vientos, el calor, el frío, etc. Aquí funcionan, por ejemplo, las leyes geológicas, meteorológicas. Segundo, aquellas que obedecen a la naturaleza del propio organismo, siendo esta la más importante e influyente en este periodo, pues los medios pueden ser radicalmente opuestos entre dos poblaciones de la misma especie, y aún así, los individuos responder a la misma estructura y a los mismos hábitos, por ejemplo, distintos pájaros alimentándose de los mismos frutos. Lo anterior no es una defensa a la hipótesis de que la estructura del organismo define cuáles pueden ser o no ser las variaciones, ya que ciertas presiones del ambiente pueden conducir también a preservar o anular ciertas características. Estas dos series de causas, ambientales y biológicas, constituyen la fuerza mencionada anteriormente, que tiene nombre y apellido para Darwin, la selección natural. Esta es la ley universal que explica el orden, el equilibrio, la armonía en el ajuste de las producciones de la especie. Esta posesión en el darwinismo, esta posición, no es una posesión, así que hay que hacer un exorcismo. La posición en el darwinismo oficial en él tiene la característica de preservar la visión newtoniana de la realidad. No te la viste venir esa. ¿Por qué? Se interpretó a los organismos como máquinas sin iniciativa, equilibrados por una ley natural que es ciega, no piensa a quienes beneficia. Esta cercanía con Newton tiene tres ventajas. Primero, que la relación de la biología, filosofía natural en ese entonces, adquiere un carácter de autoridad, porque ahora se está juntando con una teoría física bien establecida, la newtoniana. Segundo, es acorde al principio de la simplicidad o la navaja de Ockham, pues esta teoría darwiniana le permite explicar la mayor cantidad de eventos biológicos con el menor número de condiciones. Y tercero,
se corre la disputa religiosa de si hay o no hay un Dios jugando los dados con los acontecimientos físicos biológicos, pues solamente esta teoría pone foco en las regularidades biológicas y ambientales. A ver, acaba la cita. De este modo se ha llegado a la teoría ondulatoria de la luz, y la creencia en la rotación de la Tierra sobre su eje hasta hace poco no se apoyaba casi en ninguna prueba directa. No es una objeción válida el que la ciencia hasta el presente no dé luz alguna sobre el problema, muy superior de la esencia u origen de la vida. ¿Quién puede explicar qué es la esencia de la atracción de la gravedad? Nadie rechaza actualmente el seguir las consecuencias que resultan de este elemento desconocido de atracción, a pesar de que Leibniz acusó ya a Newton de introducir propiedades ocultas y milagros en la filosofía. En la física newtoniana, los eventos físicos aleatorios están supeditados por leyes físicas, y en la biología darwiniana, los eventos biológicos ciegos están supeditados por la selección natural. La evolución en Darwin se encarga de sacar algo que Lamarck no logró, por más que lo intentó, y es dejar de lado la presencia de un agente poderoso interventor, sea Dios o una inteligencia superior, sin tener que perder la demanda de un proceso de funcionamiento universal y absoluto para la vida. Entonces, a modo de síntesis, podemos mostrar la siguiente estructura normativa en la biología de Darwin en este momento. 1. Los organismos constituyen las unidades atómicas de la vida. 2. Los organismos tienden inercialmente, es decir, por causas externas, a variar y a reproducirse. 3. La selección natural es la fuerza externa que equilibra las variantes dispersadas en las poblaciones, por medio de la cantidad de recursos y por medio del tamaño de los grupos demandantes. 4. Las transformaciones son mecánicas, graduales, infinitesimales e imperceptibles. 5. La variación es anterior a la selección, dejando sin explicación ahora de cómo se origina la variación. 6. La selección natural no se produce por una conciencia que elige las variaciones que se preservan. ¿Y vos qué pensás? Al pensar en las poblaciones, ¿evitamos la idea de un Dios controlando la evolución? Déjamelo saber en los comentarios. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Ahora, ¿querés saber en dónde está nuestra cantina? Pues pasate al link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Primero, te tiro de data la información que usé para esto. Bueno, los libros de Meyer de 1991, Darwin y el darwinismo, una larga controversia. Kitcher, el avance en la ciencia, ciencia sin leyenda, objetividad sin ilusiones. De Bahoma, Suárez y Reinberg, Darwin, el arte de hacer ciencia. Y los libros de Robert Darwin, nuevos experimentos sobre los espectros oculares de luz y colores, de Erasmus Darwin, Zoonomía y el templo de la naturaleza, y obviamente de Charles Darwin, la selección natural, el encuentro con el general Rosas, el origen de las especies y el origen del hombre. Segundo, tenemos un sponsor. Sí, aunque parezca mentira, alguien cree en nuestra capacidad de fusión. Ahí va. ¿Vivís en el cono sur, en Chubut, y necesitas una reparación o un mantenimiento en tu PC porque estás todo el día escuchando podcasts llenos de virus? ¿Se te perdió ese artículo científico o esas fotos del viaje y te das por finiquitado? Bueno, llegó Exodus, soluciones informáticas. Bueno, justamente hacen eso, darte soluciones informáticas. Deja de romperte la cabeza y llama a un profesional. Comunicate al 280 45 20 963. Si decís que vas de parte mía, te hacen un 10% de descuento. Con lo que ahorrás, te tomás la cerveza mientras esperás la computadora. Salud por Exodus, soluciones informáticas. Tercero, si eres un feligrés, ya es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra. La epistemología está cerca.
Hay que ir a los lugares y decirle a los visitantes, tomando las distancias y precauciones del coronavirus, suscríbanse al Epistemólogo Ebrio, es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Ah, pero si no eres un devoto, es necesario que avises que el fin ya está aquí, que por las rendijas de la trama del podcast, un insulto, un sinvergüenza, un ebrio se está colocando y contaminando todo, obligándonos a hablar de epistemología. Rápido, dile a todos que no escuchen al Epistemólogo Ebrio. Ahora, para escuchar los episodios, puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, Deezer. Si no sabes dónde insultarme, en dónde insultarme, compartirme, invitarme a una cerveza, mandar fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter o en Telegram, siempre como Epistemólogo Ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.